Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Scores y este es otro vídeo del curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 20 minutos. Y ya estamos en la lección 18, que he llamado Tensores 4, Transformación de tensores. Si os gustan estos temas y cursos en física, etcétera, os invito a suscribiros a mi canal y así recibiréis notificaciones de cuando voy subiendo los vídeos. También podéis sugerirme temas de los que tengáis inquietud y queráis que hable. Muy bien. En las últimas lecciones, hemos tratado el tema de los tensores, ya que en sí no es un tema difícil, pero sí que se atraganta a muchas personas que están estudiando relatividad, quizás porque no se explique bien, o con el suficiente detalle, o con un lenguaje sencillo que podamos entender. Yo estoy intentando hacerlo lo mejor posible, ya me diréis si lo estoy consiguiendo. En primer lugar, en la lección 15 hablamos un poquito sobre la notación vectorial, cómo utilizar la notación tensorial para poder describir vectores, que al fin y al cabo son un tipo de tensores. En la lección 16 introdujimos el concepto de tensor métrico y hablamos un poco sobre cómo estudiar el producto escalar entre dos vectores como una excusa de entender qué significa el tensor métrico. Hay que tener en cuenta que el tensor métrico es uno de los tensores más importantes en física y es fundamental en relatividad general, ya que el objetivo al solucionar las ecuaciones de Einstein es encontrar una expresión específica del tensor métrico para un tipo de espacio. En la lección anterior hablamos un poquito sobre el producto tensorial, que es la manera en la que se generan tensores. Sobre los tensores, durante estas lecciones os dije, de una manera que podáis entenderlo intuitivamente, más que estrictamente matemática, que los tensores son objetos matemáticos. Es una especie de saco desastre donde se pueden introducir un montón de cosas. Pero ¿qué características en común tienen los tensores? Pues os dije que son objetos matemáticos que están hechos de componentes. Un poco como los vectores, que podemos describir los vectores con los componentes de los vectores en un sistema de coordenadas específico, ¿no? Por ejemplo, los vectores tienen sus componentes en el eje de las X, de las Y y de las Z. Eso es característico de los tensores. Por otro lado, también os dije que los componentes de los tensores tienen una dependencia de coordenadas, es decir, el valor que tenemos de estos componentes depende de las coordenadas en las que estemos trabajando, y eso lo vamos a hablar un poquito hoy más específicamente, porque la transformación de los componentes de los tensores al cambio de coordenadas es lo que define a los tensores realmente. Los tensores se transforman al cambio de coordenadas de una manera mediante un procedimiento matemático específico, y si no se transforman de esa manera, no son tensores. Por ejemplo, este es el tensor métrico. Es un objeto matemático y lo simplificamos llamándole G con dos índices que, como visteis en la lección anterior, proviene de la multiplicación del producto escalar de las bases covariantes, de los vectores bases que definen nuestro espacio. Y así tenemos componentes en los ejes X, X y Y, Z, Z, y también componentes mixtos, XY, XZ, YX, ZX. Bueno, esto os animo a ver las lecciones anteriores si no lo tenéis claro o sois nuevos en el canal. En el caso de un espacio euclídeo sin curvatura, el tensor métrico adquiere esta forma. Lo estamos representando como una matriz.
Los componentes podemos trabajar con ellos de manera separada en las ecuaciones, pero muchas veces es interesante representarlos como una matriz. Como veis, aquellos componentes del tensor métrico cuyos índices son iguales, gxx o 1, 1, si hablamos de la notación tensorial propiamente dicha, el gyy o g22, el gzz o g33 son 1. ¿Por qué? Porque el producto escalar de un vector unitario en el eje de las x consigo mismo es, por definición, 1. Y sin embargo, aquellos componentes xy o xz, los mixtos, en este caso, para este espacio son 0, porque el producto escalar de un vector unitario en el eje de las x multiplicado por un vector unitario en el eje de las y por ejemplo, es 0. ¿Por qué? Porque están a 90 grados uno respecto del otro y el producto escalar, recordáis que es la multiplicación del tamaño de los vectores por el coseno del ángulo que los separa. Entonces, este es el tensor métrico y es un tensor porque es un objeto matemático que tiene componentes y esos componentes los indicamos con unos índices, en este caso con letras latinas, y estos componentes, como vamos a ver ahora, van a depender de las coordenadas y la manera en la que se transforman es lo que define los tensores de tipo contravariante de los covariantes. Así que, como ya os he dicho, lo que realmente define a los tensores es su transformación. Entonces, para poner un ejemplo, tenemos aquí un vector posición. Ponemos un punto en el espacio y tenemos un vector posición. Y en el espacio nosotros imponemos las coordenadas cartesianas. No es que existan las coordenadas cartesianas, sino que nosotros las ponemos en el espacio como un mapa para calcular los componentes en estos ejes del vector. Esto ya lo hemos visto hasta la saciedad. Y de esta manera el vector posición, lo indicamos como una R con una flechita, tiene tres componentes. Un componente en el eje de las X, que va a ser un número, un componente en el eje de las Y's, por proyección, que va a ser otro número, y un componente en el eje de las Z's por proyección, que va a ser otro número. Y en notación tensorial podemos resumir estos componentes del vector como una A, por ejemplo, puede ser una R, es una manera de nombrar esos componentes, y con una I latina indicando que si I es igual a 1 estamos hablando del componente en el eje de las X, si I es igual a 2 en el componente de las Y, también podríamos poner Y aquí, o si I igual a 3 estamos hablando del componente en el eje de las Z, y es una manera general de expresar los tres componentes de manera simultánea sin especificar del vector, en este caso posición. Muy bien, pero imaginémonos ahora que en vez de las coordenadas cartesianas vamos a imponer otro tipo de coordenadas y vamos a utilizar unas coordenadas esféricas. Entonces, el vector no cambia. Es un objeto invariante. No cambia el vector porque pongamos otro tipo de coordenadas. No cambia. Lo que sí nos va a cambiar es el valor de los componentes del vector. Entonces, las coordenadas esféricas están basadas en una cantidad radial, que es la distancia del origen de coordenadas al punto, un ángulo polar, que es el ángulo que separa nuestro vector del eje de las zetas, por eso se le llama zeta, y un ángulo azimutal, que es lo que separa la proyección del vector sobre el plano x, y, lo que le separa del eje x, es decir, este angulito que hay aquí. Esta es la proyección y este angulito que hay aquí es el ángulo azimutal. Y representamos de manera tensorial que este vector está hecho de los componentes a y prima, donde 1' ahora es el valor del radio y el 2'
va a ser el valor del ángulo polar y 3' va a ser el valor del ángulo azimutal. Como veis, el vector es el mismo, pero ahora los valores de los componentes van a ser diferentes porque estamos utilizando distintos sistemas de coordenadas. ¿Cómo poder estudiar estas transformaciones? Bueno, pues en primer lugar tenemos que establecer ciertas equivalencias entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Aquí pongo las cartesianas porque nos va a ser de utilidad, ¿vale? Entonces, x1 va a ser el componente de las x y x1' lo va a sustituir por el valor del radio. x2, la coordenada 2, en el caso del sistema cartesiano es el eje de las y, la proyección sobre el eje de las y, y en el caso del sistema polar va a ser el ángulo polar, 2'. Y en el caso de x3 va a ser z, el valor sobre el eje z, y el 3' va a ser el valor del ángulo azimutal. ¿De acuerdo? Hay una equivalencia entre estas coordenadas, donde x1 se va a sustituir por x1', x2 por x2' y x3 por x3'. Las transformaciones, y aquí no me voy a extender mucho matemáticamente, os voy a ahorrar toda la derivación, las transformaciones de los tensores, o en este caso de estos vectores, se realiza de una manera muy sencilla utilizando unas estructuras matemáticas que se llaman jacobianos y se representan por la letra J de jacobiano. Una y, en este caso lo representamos como una y verde y la y' aquí debajo, y esto implica que es la derivada de la coordenada en el sistema y con respecto a la derivada de la coordenada en el sistema y'. Ya lo veremos con un poquito más de detalle, pero esto sustituye a todo esto, las coordenadas antiguas por las coordenadas nuevas, coordenadas antiguas con el índice aquí arriba y las coordenadas nuevas con el índice' aquí abajo. Y también tenemos otro tipo de jacobiano que es al revés, donde las coordenadas nuevas se ponen arriba en la derivación y las coordenadas viejas se ponen aquí abajo durante la derivación. Os voy a poner un ejemplo paso a paso para que podamos entenderlo bien. Además, se cumple, y esto es importante, que multiplicando este primer jacobiano por este segundo jacobiano nos da 1, o la matriz identidad. ¿Por qué? Pues es obvio. Este se va con este se va con este y nos queda 1. Esto se suele representar como una matriz con componentes, pero no es un tensor, porque esto no se transforma con cambios de coordenadas, ¿de acuerdo? Esto no es un tensor, pero sí que lo utilizamos para cambiar las coordenadas en los tensores, y esta propiedad es fundamental. Muy bien, ¿cómo se transforma un tensor contravariante? Aquí tenemos el tensor contravariante, en este caso es un vector, donde indicamos que los componentes tienen las coordenadas y las que no están transformadas aquí arriba, es contravariante. Pues muy bien, queremos transformarlo. Y para ello lo multiplicamos, más que multiplicar es una contracción, lo contraemos con este jacobiano y ponemos aquí debajo las coordenadas antiguas y para que se anulen estos índices por contracción. Este se nos va, entre comillas, a ir con este. ¿Y qué nos va a quedar libre? Nos va a quedar libre el índice y' que nos da lugar a las coordenadas de nuestro vector, o sea, a los componentes de nuestro vector en las coordenadas y'. Veis que matemáticamente es muy sencillo. Este se va con este y nos queda libre este índice de aquí. Entonces, la transformación de un vector contravariante se realiza con este jacobiano, con el y' aquí arriba. ¿Vale? Entonces, tenemos los componentes
en las nuevas coordenadas y cómo se calcula de manera explícita esta operación. Pues muy fácil, es una contracción como ya hemos visto, es un sumatorio sobre el índice y. Entonces tenemos el componente, en vez de poner números he puesto x, y y z para que se vea mejor, x con x y aquí dejamos el y' más y con y, el y' más el z con z y el y'. No estamos especificando el y', eso lo tenemos que especificar cuando calculemos el componente específico, pero esta es la expresión general que nos resume esta operación. Este índice se elimina por sumatorio y nos queda libre este índice sin determinar y'. Por ejemplo, pues si calculamos el componente 1', que en el caso anterior sería el componente del vector en la coordenada r, en la coordenada del radio, pues sería hacer esta operación a x jacobiano rx, ry y rz, y el jacobiano pues es la diferenciación parcial de la coordenada r con respecto a la x, la diferenciación parcial de la coordenada r con respecto a y y la diferenciación parcial de la coordenada r con respecto a z. Ya veis que realmente es sencillo. Esto os aconsejo que hagáis unos ejemplos fáciles y sencillos. Por ejemplo, pues con transformaciones de Lorentz, que es bastante interesante. Transformación de un vector covariante, pues es muy parecido. Aquí tenemos los componentes, pero esta vez covariantes, con nuestras coordenadas antiguas aquí debajo, con el subíndice covariante, y lo contraemos con este jacobiano, pero ahora las coordenadas antiguas están aquí arriba y las nuevas están aquí abajo. Y nos deja el componente en las nuevas coordenadas covariantes. Estas transformaciones con jacobianos son la característica definitoria de los tensores. Cualquier objeto que no se transforme con jacobianos, de esta manera, no es un tensor, aunque tenga componentes. Muy bien, vamos a ver el ejemplo, pues como hemos visto antes. Si hacemos en las coordenadas esféricas, el 1', aquí tenemos la coordenada r, pues es hacer lo mismo, es una contracción por sumatorio. Este índice se nos va a anular con este porque se suma y nos queda libre el índice y'. Y el índice y' lo hemos seleccionado para que sea el radio. Entonces tenemos el radio aquí abajo y lo que tenemos que hacer es la diferenciación de la coordenada x con respecto al radio, mientras que en el ejemplo anterior era justo al opuesto. Vamos a hacer un ejemplo práctico que es lo mejor. Vamos a transformar el tensor métrico a coordenadas esféricas. Muy bien, tenemos aquí nuestro espacio cartesiano, hemos puesto un punto, tenemos aquí la coordenada r y ahora lo que voy a hacer es establecer la relación entre las nuevas coordenadas y las coordenadas antiguas para que podamos generar esos jacobianos. En primer lugar, tenemos la distancia radial como r desde el origen hasta el punto con respecto al origen de coordenadas cartesiano x, y y z. Hacemos la proyección de este vector sobre el plano x e y y es esta proyección. Si consideramos que el ángulo polar es el ángulo que separa el radio r del eje z, os fijáis aquí, esta proyección del vector sobre este plano es igual a r por el seno, más bien la proyección vendría por aquí, por el seno del ángulo z. Esto sería pi menos z, pero si lo ponemos como z, si os fijáis, esta proyección que hay aquí sobre el eje z es igual a esta proyección. Y esta proyección es r por el seno de z, con lo cual esta longitud que hay aquí es r por el seno de z. Muy bien, ahora sobre esta proyección la proyectamos sobre el eje de las x, porque esta va a ser la coordenada x de nuestro punto.
Y si consideramos que este es el ángulo azimutal, phi, la proyección de esta longitud, que es r seno de z, la proyección será r seno de z por el coseno del ángulo phi. Coseno del ángulo phi. Entonces ya tenemos la relación entre la coordenada x de este punto con la coordenada radial y las dos coordenadas angulares. ¿Veis? Ya tenemos la primera relación entre las coordenadas. Con la coordenada z es muy fácil, porque es la proyección del vector de posición de este punto sobre el eje z. Y es r por el coseno del ángulo z. ¿Veis? R por el coseno de z. Este es el seno, que corresponde a este, y este es el coseno. Por lo tanto, z es igual a r coseno de z. Ya tenemos la segunda relación. La tercera relación es la proyección sobre el eje Y. Entonces tenemos esta longitud que hay aquí, que es r seno de z, ¿sí? Y ahora tenemos que multiplicarlo por el seno de phi, que es esta longitud. Esto por el seno de phi nos da esto, que es justo la proyección sobre el eje z, solo que la mostramos aquí. ¿Veis? R seno de z por el seno de phi. Y nos da la coordenada y, así que tenemos la x, y y z en función de las coordenadas r, z y phi. Así que ahora tenemos la relación de nuestras coordenadas, que las ponemos aquí para que se vea fácil, y queremos transformar el tensor métrico x, y, y, z, z en las nuevas coordenadas esféricas, que van a ser radio, radio, z, z y phi, phi. ¿Por qué no calculamos el resto? Obviamente, el resto de coordenadas del tensor métrico x, y, x, z, etcétera, etcétera, son 0. Así que no hay nada que transformar. Esto es 1, 1 y 1. Vamos a ver qué valores adoptan en este nuevo sistema de coordenadas. Muy bien, la operación pues es esta. GRR va a ser igual a G y J con los jacobianos correspondientes. Este anula el índice y latina y nos deja una R, y este anula el índice J y nos deja la segunda R. Pero, claro, como ya hemos dicho antes, solo si I y J son iguales, estos componentes son no 0, son 1. Si I y J son diferentes, X, Y, X, Z, esto es 0. ¿Vale? Así que se nos resume la transformación en esta fórmula tan sencilla. Las I latinas aquí con los jacobianos aquí. Vamos a operar. Aquí tenemos la operación que necesitamos realizar, ¿vale? Y la desarrollamos. Pues es el sumatorio sobre los X, los Y y los Z, dado que este índice solo puede ser igual, ¿veis? Así de sencillo. Estos son los jacobianos correspondientes, que son el mismo. Este es igual que este es igual que este y este es igual que este. Como los componentes del tensor métrico en las coordenadas cartesianas son 1, fijaos en la matriz al inicio de la presentación, pues simplemente ponemos un 1 y los dejamos así. Y ahora esto pues es el cuadrado de la diferenciación de la coordenada x con respecto al radio, el cuadrado de la diferenciación parcial de la coordenada y con respecto al radio y el cuadrado de la diferenciación parcial de la coordenada z con respecto al radio. Pues vamos a operar. Aquí tenemos la expresión con nuestro tensor métrico componente radio-radio. Bien. Aquí tenemos la relación entre las coordenadas cartesianas y las esféricas y simplemente pues tenemos que derivar. La derivación de la x con respecto al r es parcial, es igual a seno de
phi de seno de z por coseno de phi. ¿Por qué? Porque en una derivación parcial esto permanece constante y estamos derivando con respecto a la r, ¿vale? Entonces esta cantidad es muy sencilla. La derivación de la coordenada y es esta, también muy sencilla, porque esto es como una constante. Y la z, pues también es muy sencilla. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ponerlas al cuadrado y sumarlas. Aquí ponemos las expresiones al cuadrado y fijaos en esto. Esta expresión la podemos reescribir factorizando el seno cuadrado de z. Aquí tenemos el seno al cuadrado, sumando el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi. Seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo es igual a 1. Así que nos queda la expresión seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z, que vuelve a ser igual a 1. Y el componente radio-radio del tensor métrico en coordenadas esféricas es 1. Muy fácil. El siguiente es muy parecido, únicamente tenemos que cambiar por z la diferenciación, y este es el componente zz. Volvemos a tener aquí nuestra relación de coordenadas. La derivación de x con respecto a z pues es r seno de z, pues coseno de z, coseno de phi. Con el y lo mismo, r coseno, porque teníamos un seno aquí, coseno de z, seno de phi, y esta de aquí, pues como tenemos un coseno de z, la derivación con respecto a z va a ser menos seno de z, así que va a ser menos r seno de z. Pero este menos de aquí nos va a dar igual. ¿Por qué? Porque vamos a elevarlo al cuadrado. Elevamos todo al cuadrado. Ponemos todo, y esto que parece súper complicado, pues bueno, factorizamos primero por el radio al cuadrado y nos queda todo esto. Y podemos seguir factorizando. Fijaos, coseno de z, coseno de z. Factorizamos y nos queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi multiplicando a coseno cuadrado de z. Y esto es 1 más seno cuadrado de z, que está aquí. Y como esto es igual a 1, dentro nos queda seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z, que vuelve a ser igual a 1, con lo cual el componente zz del tensor métrico en coordenadas esféricas es r cuadrado. Más fácil imposible. Y hacemos lo mismo con phi. No me voy a repetir, es lo mismo, la diferenciación tenemos que hacerla ahora con respecto a phi. Tenemos nuestra relación de coordenadas, la derivación de x con respecto a phi, pues tenemos un coseno, pues va a ser menos seno de phi, r seno de z. La y, pues más o menos lo mismo, tenemos el seno de phi, pues va a ser un coseno de phi, por lo tanto la derivación va a ser r seno de z, coseno de phi. Y esta de aquí, más fácil todavía, porque no tenemos dependencia de phi. Es una derivación parcial con respecto a phi. Estos son constantes en esa derivación parcial. Por lo tanto, esto va a ser un 0. Así que ahora tenemos que elevar esto al cuadrado y sumarlo. Lo ponemos, aquí tenemos nuestro 0. Esto está elevado al cuadrado y vamos a ver qué podemos factorizar. Podemos factorizar r cuadrado seno cuadrado de z, que está aquí. Y nos queda dentro seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que es 1. Así que el componente phi del tensor métrico en coordenadas esféricas es r cuadrado seno cuadrado de z. Y fijaos que no hemos tenido que hacer nada raro, ni simplemente siguiendo las reglas del cálculo tensorial, hemos hecho esa transformación de las coordenadas del tensor métrico y es una propiedad muy útil. El resultado final es el siguiente. Este es el tensor métrico en coordenadas IJ verdes
en el espacio euclídeo sin curvatura. Y este es en coordenadas I', J', las pongo en rojo. Y fijaos, qué diferente, 1, 1, 1r cuadrado. 1r cuadrado, seno cuadrado de z. No se parecen en nada. En diferentes sistemas de coordenadas, pero lo importante es que son el mismo tensor métrico, definen el mismo espacio, definen un espacio sin curvatura. Pero cualquiera diría lo contrario viendo esto, ¿no? Con un ángulo y la distancia radial, pero no, son el mismo tensor métrico. Ambos son espacios euclídeos sin curvatura, pero este en coordenadas cartesianas y este en coordenadas esféricas. ¿Y cuál es la importancia de las ecuaciones tensoriales? Esto es algo de lo que no he hablado antes, pero es importante hablarlo. Vamos a imaginarnos esta ecuación tensorial. Aquí lo importante de las ecuaciones tensoriales es que los índices coincidan, ¿vale? Entonces aquí tenemos un índice I, otro índice I y otro índice I. El JJ y J. Todo coincide, la suma de dos tensores y J es igual a otro tensor A y J. Bien. Entonces la pregunta es, si hacemos una transformación de coordenadas, esta expresión, esta ecuación que hay aquí va a ser igual a la original. Esto es importante porque queremos saber si los resultados que obtenemos en gravitación van a ser los mismos independientemente del sistema de coordenadas que utilicemos. Pues vamos a comprobarlo. Vamos a reescribir esta primera ecuación pasando el tensor A y J al otro lado e igualándolo a 0. Y tenemos esta expresión de aquí. Y vamos a recordarla, ¿de acuerdo? Esta es la expresión con la que partimos. Consideramos que esta ecuación es cierta. Y ahora queremos ver si esta otra ecuación es también igual a esta. Aquí la tenemos remarcada y en pequeñito y ahora tenemos la segunda ecuación que está aquí. Pero fijaos, estos tensores en las coordenadas I' los podemos poner con un jacobiano en función de los mismos tensores en las coordenadas, por ejemplo, cartesianas, las verdecitas que hay aquí. Bien, pasamos este tensor aquí al otro lado. Esta es la pregunta que queremos resolver. Y hacemos la transformación. Necesitamos un jacobiano por cada coordenada. La I la eliminamos con la I, nos quedaría I' rojo. ¿Veis? Esto es igual a esto. La J se elimina con la J y nos quedaría la J' como índice covariante aquí. Fijaos bien que veréis que esto es igual a esto, tal como lo hemos definido. Y lo podemos hacer lo mismo con estos mismos jacobianos en el tensor K y en el tensor A. Y entonces queremos comprobar si esta igualdad es igual a 0 como era la igualdad original. Muy bien, pues lo primero que hacemos es factorizar los jacobianos. ¿Por qué? Porque son los mismos. Entonces tenemos los jacobianos I', jacobiano JJ', que multiplican a todo este factor. Y fijaos, aquí recuperamos la expresión original. Factoriza la expresión original, las coordenadas originales, y sabemos que esto es igual a 0. Por lo tanto, nuestra pregunta original es, ¿esta ecuación es cierta? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es 0. Y como esto es 0, esta igualdad se cumple. Por lo tanto, las ecuaciones tensoriales no dependen de las transformaciones de coordenadas. Van a ser siempre ciertas. Esta ecuación va a ser siempre cierta independientemente del sistema de referencia, del sistema de coordenadas que nosotros utilicemos. Y es una de las propiedades fundamentales y por las cuales Einstein utilizó tensores para definir su teoría general de la relatividad. Conclusiones. Las transformaciones con jacobianos definen a los tensores contra y covariantes. Es la propiedad definitoria. Las ecuaciones tensoriales son ciertas para cualquier tipo de coordenadas.
Y finalmente, las ecuaciones tensoriales son muy adecuadas para la relatividad especial y general. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de referencia privilegiado. Eso no significa que no tengamos la capacidad de elegir qué se está moviendo con respecto a qué, sino que el sistema de coordenadas que nosotros imponemos sobre el espacio, sobre el sistema físico, es independiente de los resultados que vamos a obtener en el experimento o en la observación. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y ya prepararé una nueva lección y poco a poco nos vamos aproximando ya hacia la relatividad general. Espero que os haya gustado, os invito a suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.